Yo empiezo por referirme a algo que fue lo que me motivó a esto, a empezar a hacer este recorrido y a reunirme con las madres comunitarias, porque primero que todo no es un tema nuevo. Este no es un tema en el que yo me monté en un globo, en un paracaídas y caí. Este es un tema que ha sido un interés y una prioridad del movimiento político Mira, al cual yo represento desde el año 2006. Nosotros, yo como representante de la Cámara por Bogotá, el día que me posesioné, el 20 de julio del año 2006, uno de mis primeros proyectos que radiqué en el Congreso de la República fue el que estaba dirigido a que las madres comunitarias en Colombia tuvieran un salario mínimo mensual legal vigente. Esa fue una de mis primeras propuestas. ¿Y qué pasó en ese año? También nosotros en ese primer año, en esa primera discusión del presupuesto, recuerdo yo que hicimos un foro en el Congreso de la República con madres comunitarias, estaba la directora Elvira Forero, y en ese foro hicimos algo muy simbólico. Madres comunitarias que fueron de muchas regiones del país le regalaron al ICBF y a todos los congresistas unos teteros, y dentro de esos teteros iban unos pliegos de peticiones, de necesidades sentidas que tenían las madres comunitarias. Y les cuento esto como un preámbulo de lo que se ha hecho, porque mucho se ha hecho. Lo que pasa es que no se visibiliza. O hay otros que después quieren sacar rédito electoral de lo que otros han hecho. Y eso es lo que no me gusta. Las cosas hay que hablarlas como son. Hay que contarle a la gente lo que es. Entonces, ese primer proyecto se hundió. Tuvo muerte de tercera. Porque en ese momento, el que era ministro de Hacienda, el doctor Carrasquilla, y la que era directora de ICBF, Elvira Forero, cada uno en un concepto independiente, emitió concepto negativo por el impacto fiscal del proyecto. ¿Qué quiere decir eso? Que el proyecto era muy costoso y que no había recursos en el presupuesto nacional para garantizarle a las madres comunitarias el salario mínimo. Luego, en el año 2008, y también hablando en honor a la verdad, tengo que decirlo, no fue solamente el movimiento político Mira el que lo intentó también el Partido Liberal. Dos congresistas que hoy ya no están en el Congreso presentaron un proyecto de ley en el mismo sentido. Lástima que ellas declinaron y al año lo retiraron porque al proyecto también le dieron ponencia negativa. En el año 2009 lo volvemos a intentar, Mira lo vuelve a intentar. Y en ese año logramos que le dieran el primer debate en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes y pasó a la plenaria de la Cámara, y en la plenaria de la Cámara nunca lo agendaron y se murió por trámite. Luego, en el año 2011, lo volvimos a radicar, volvimos a insistir en el mismo proyecto, y ahí están las pruebas, y ahí están los conceptos. Y yo quisiera que fuéramos adelantando mientras que vamos mirando, porque si ustedes quieren ver, ahí están las gacetas, ahí está el histórico. Y en ese año 2011, nuevamente, pero ya no Elvira Forero, sino Diego Molano, se pronunció diciendo la inconveniencia del proyecto de ley. Y el ministro de Hacienda, el doctor Mauricio Cárdenas, hoy ministro de Hacienda, también se opuso al proyecto. ¿Y quieren que les cuente una historia? En septiembre del 2012 se conoce el fallo de la Corte Constitucional. El fallo de la Corte Constitucional que gracias a una acción de tutela de una madre comunitaria que dio su vida al programa y que gracias a la vida de ella hoy tienen ustedes este derecho de tener un salario mínimo mensual legal vigente. Esto no fue un acto de generosidad, no fue un acto de desprendimiento, no fue un acto de voluntad política de parte del gobierno nacional. Esta era la voluntad del gobierno, no apoyarlo, siempre argumentando que no había recursos. Y fue por esa valiente madre comunitaria que presentó esa acción de tutela que se logró. Por eso yo siempre lo digo y lo diré en todas partes. Madres comunitarias, usted no les deben nada al Estado colombiano. El Estado sigue en deuda con ustedes, les sigue debiendo. Porque el fallo de la Corte, ¿qué dijo? Dijo
al Estado lo obliga a que les debe pagar a las madres comunitarias el salario mínimo mensual legal vigente. Y al gobierno, al Congreso le da la orden de legislar en ese sentido. Y ahí estaba el proyecto. ¿Qué era lo único que tenían que hacer? Aprobarlo. ¿Y saben qué pasó en la discusión en la plenaria del Senado? Que el ministro de Hacienda se argumentó nuevamente en el tema del concepto fiscal. ¿Y sabe qué tuvo que hacer mi senador y presidente? Mira al doctor Carlos Alberto Baena, pedir la palabra y decirle, ministro, es que aquí no podemos hablar de si se puede o no se puede, de si el gobierno tiene o no recursos. Es que es un fallo de la Corte Constitucional y los fallos de la Corte Constitucional son de obligatorio cumplimiento. Y dio la orden y nos toca cumplirla, a usted como ejecutivo y a nosotros como legislativo. ¿Y saben qué pasó? Que ese día disolvieron el quórum para no votar el proyecto. Vamos a unos mensajes comerciales e institucionales y en un instante regresamos para continuar viendo Colombia se levanta y esta audiencia comunitaria donde se denuncian los atropellos contra las madres comunitarias. Golpéame con un beso, amárrame la mirada. Que la violencia no sea familiar en tus días de madrugada. Abrázame la paciencia que se tiene cuando se ama. Regálame la sonrisa que reemplaza las palabras. Sin violencia la mujer. 5 amiguitos en mi canasta llevaba a la casa de mis vecinos para ver qué pasaba. Este amiguito, don Pancho, lo recibió, pero estudio no le dio. Este amiguito, nadie lo entendió y en la caneca se quedó. A este amiguito, su mamita le pegó y en tortilla se convirtió. A este amiguito, al cuidado de su tío se quedó. Y en un cuarto oscuro, sus partecitas le tocó. A este amiguito, sobrevivir por su cuenta le tocó. Y con trabajo forzado, alguien lo explotó. ¿Quién iba a imaginar que los niños y los huevos tenemos tanto en común? Por eso cuídame, soy frágil. Marca el nuevo rumbo. Sigamos viendo denuncias de los atropellos contra las madres comunitarias. Ahora el líder vallecaucano Roberto Durán habla sobre el tema. El pago oportuno de las mesadas de cada madre comunitaria no está llegando oportuno, doctora. Y es así tan delicada la situación que hoy hay madres comunitarias de sectores que les han cortado los servicios públicos por falta del pago en los servicios públicos y es una negligencia de la parte de aquellos que tienen que pagarles cumplidamente. También en la siguiente diapositiva vemos lo que pasó o lo que está pasando con los insumos, pero hay algo más agravante, doctora. Cuando un niño o dos niños faltan a los hogares comunitarios, le quitan la ración no de 2, de 4 o de 6 niños. Y ellas tienen que hacer magia con los alimentos que le llegan o con los recursos que le están llegando inclusive a las madres comunitarias. En la siguiente diapositiva, rápidamente, yo le quiero entregar unas estadísticas para que usted mire lo que pasa en un municipio. Tomé el municipio de Yumbo aquí para dar un ejemplo, y en Yumbo existen 625 madres comunitarias, de las cuales piensan ubicarlas en 2 CDI, en 2 centros de desarrollo infantil. También en Yumbo existen 117 madres FAMI, y en un total son 742 mujeres que necesitan su sustento. Los CDI, el primero que ya ubicaron en Yumbo, lo ubicaron en el sector de las Américas, Comuna 1, donde queda un sector, una zona roja, donde hay mucha delincuencia común y muchos problemas sociales. El segundo está en la Comuna 14. Siguiente diapositiva, por favor. Pero, ¿qué es lo que pasa ahí? Ahí empezamos a decirle, ¿será que las madres pueden llevar a sus hijos a las diferentes CDI
con la garantía de no ser víctimas de las guerras entre las pandillas que limitan los barrios con las llamadas fronteras invisibles. Eso lo acabó de decir la exdiputada Guillermina Bravo Montaño. También será, doctora Gloria Estela Díaz, será que se garantiza el bienestar de los menores que son recogidos a diferentes horas del día, porque, digámoslo claro, en muchas ocasiones las madres, cabeza de hogar, que llevan sus hijos a los hogares comunitarios, trabajan y no llegan a las 4 de la tarde a recoger a sus hijos. Incluso llegan a las 6, 7 o incluso 8 de la noche. ¿No es así, madres comunitarias? Esas son cosas que están ocurriendo y que están aconteciendo en este momento. Y otro que garantice también, esto es en los centros CDI, doctora Gloria Estela. He recibido la denuncia de madres que están trabajando, que están laborando ya en los CDI, y les dicen que tiene una hora de entrada, sí, pero no tienen hora de salida. Entonces, ¿a qué estamos jugando? Verdaderamente hay una doble moral en esta situación. Esto nos lleva a tener un concepto, siguiente gráfica, que nuestros niños están entre rejas, porque vamos a tener que dejar las madres cabeza de familia, que no pueden trasladarse por las fronteras invisibles, ir a dejar a sus hijos con candado entre rejas en sus casas. Y los centros CDI van a quedar sin niños, porque eso es a lo que está encaminando el gobierno nacional. Y hay una denuncia que nos faltó allí, doctora Gloria Estela Díaz. Arbitrariamente se les está subiendo la calificación, el puntaje en el Sisbén a los hijos de las personas que llevan sus hijos a los hogares comunitarios. ¿Qué está pasando? Que si va por encima del puntaje de 50 puntos hacia arriba, no pueden admitir ese niño. Y entonces arbitrariamente le suben el puntaje a las familias, de modo que esa madre ya no va a poder recibir los 20 niños porque algunos ya le subieron el puntaje. ¿Qué va a pasar si ya no hay niños para recibir debido al puntaje? ¿Será que las quieren exterminar? Esa es mi pregunta. Muchas gracias, doctora Gloria Estela. Muchas gracias, señoras y señores, por ver Colombia se levanta en el canal universitario de televisión. Recuerden que todos los viernes, sábados y domingos estamos con ustedes para presentar este programa con cosas buenas, cosas malas que pasan en la comunidad, con entrevistados. Ustedes saben que este programa es multiformato, viernes, sábados y domingos de 8 a 8:30 de la noche, estamos con ustedes. ¡Hasta pronto! Colombia se levanta, la televisión de la gente que trabaja por nuestro país. Colombia se